Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Mi nombre es Linda. Yo soy Gustavo. y somos Voces Unidas en Fe. Amén. Amén. Este es Voces Unidas en Fe, el podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago y de donde quiera usted nos esté escuchando en todo el mundo. Estamos aquí para llevar debates sobre enseñanza sólida a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste. Así es, nuestro podcast es para todos y también creemos que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos desesperadamente del cuidado de Dios y de Jesús. Este es nuestro 10º episodio que le presentamos de nosotros para ustedes desde Chicago. Hoy compartiremos un nuevo tema con todos ustedes, esperando que les traiga bendición para sus vidas. Amén. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de entrar y estudiar en la Academia de Chicago de Teología. Pude en realidad aprender y profundizarme más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas inquietudes, muchas partes de la Biblia que en realidad no entendía, pero con los maestros que en realidad saben y enseñan basado en la Biblia, no de sus propios pensamientos, pude poder aprender aún más de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en su palabra. Hoy tenemos un diferente tema y espero que se gocen con nosotros. Damos gracias a Dios por un día más que estamos compartiendo con ustedes y aquí todos juntos estamos emocionados, contentos porque ya se acercan las fiestas y la fiesta aquí en los Estados Unidos estén por celebrar el Día de Acción de Gracias. Es un día muy bonito donde la familia se puede reunir, pueden compartir y lo más hermoso es de poder dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado durante todo el año y compartir con la familia. ¿No es así, hermana Linda? Amén, amén. El Día de Gracias es un día muy especial acá con nosotros y hay mucha comida, muchos amigos y el ambiente de estar en familia. Hoy nosotros agradecemos mucho a Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de poder estudiar la palabra y poder llegar al conocimiento de las parábolas, por ejemplo, y para poder entender Apocalipsis. Y hoy yo de veras estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que me brindó y por eso estamos aquí en Voces Unidas en Fe para animar a nuestros oyentes a estudiar la palabra del Señor, para que se gocen junto con nosotros y juntos celebrar el Día de Gracias. Amén, amén. Sí, muchas gracias. Y esta noche compartiremos una vez más con nuestro hermano John Arango. Él está con nosotros para poder darnos otra vez esa maravillosa palabra que nos gustó mucho la vez anterior y ahora nos acompaña de nuevo. Hermano John, bienvenido. Hermano John, bienvenido otra vez. Toda la gloria sea para nuestro Padre Dios. Muchísimas gracias por haberme invitado una vez más. La verdad que para mí es un honor inmenso poder estar acá contribuyendo un poco con esta obra tan hermosa que están haciendo con este podcast. Y aquí estamos para servirles en lo que se pueda. Hermano John, gusto de tenerlo de regreso. ¿No cree que se ha pasado el tiempo muy rápido? ¿O se está pasando el tiempo rápido? Sí, ya está llegando el frío. Hoy fue un día bastante ocupado y tuve un día largo. Mis 2 hijos tuvieron partidos de fútbol. Son 2 ligas diferentes, uno de 7 años y el otro de 13, y pues fue bastante ocupado el día de hoy. Oh, wow. Mucha diversión. Bastante, y mucho ejercicio para ellos también que lo necesitan. ¿Y qué tal el día de ustedes? ¿Cómo estuvieron? Muy bien, también dándole gracias a Dios que es viernes y llega el fin de semana donde podemos seguir trabajando para el Señor y a la misma vez descansando un poco del trabajo físico de nuestra rutina diaria. Amén. Muy necesario también darle descanso al cuerpo, pero también nutrirnos espiritualmente, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Amén. Sí, gracias. Estamos felices de que nos acompañe una vez más en este trabajo. Y como todos ustedes sabrán, hoy se nos une nuestro hermano John de nuevo para continuar nuestra discusión sobre el alimento físico para nuestro cuerpo y el alimento espiritual para nuestros espíritus.
Entonces, ¿cuál es el alimento apropiado para alimentar nuestros espíritus en este tiempo de la segunda venida de Jesucristo? Discutiremos sobre quiénes son bebés espirituales, obvio, ¿verdad? A los ojos de Dios, y quiénes son adultos maduros espirituales, basándonos en Hebreos 5, 11 a 14. Los que todavía toman leche no conocen las enseñanzas sobre la justicia, el mensaje del reino de los cielos. Hermana Linda. Amén, amén. Me complace hablarles de la importancia de alimentar lo que no se ve. Lo que no se ve, preguntarán, ¿de qué estás hablando, Linda? En 2 Corintios 4:18 leemos que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Amén. Alimentar nuestro espíritu, así como alimentamos nuestra carne. 3 veces al día desayunamos, almorzamos y cenamos. Procurar alimentar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es eterno. Queremos vivir con Dios eternamente. Amén. 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 Tenemos nuestro hermano John Arango, ya estuvo con nosotros y estamos muy agradecidos por su visita nuevamente, y él nos va a ayudar a expandir el tema de cuál es la diferencia de un infante y un maduro de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano John, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Adelante, por favor. Bueno, pues una vez más, mi nombre es John Arango, soy de Medellín, Colombia, pero resido en Chicago, Illinois desde 1998. Soy un hombre de familia, tengo una hermosa esposa, 3 hijos adorables, y mi pasión es poder enseñar la palabra. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y para los que no me alcanzaron a conocer la primera vez, es un poquito de mí. Dios me venía preparando hace muchos años a mí para poder traducir la palabra del inglés al español. Y ahora la verdad que es una bendición poder estar haciendo contenido en español para que nuestros oyentes puedan escuchar la palabra de una manera más clara y directa. Toda la gloria sea para nuestro Padre Dios. Y sí, yo solamente soy una herramienta que me dejo utilizar por Él. Y aquí estamos con mucha felicidad de poder unirnos a ustedes una vez más. Amén, amén. En Voces Unidas en Fe estamos agradecidos de nuestro hermano John. Vamos a abordar nuestro episodio de hoy. Vamos a leer Hebreos 5, 12 al 14 una vez más, porque de allí también viene el tema de hoy. Recomiendo a todos los oyentes que lean estos versículos para que puedan entender nuestra conversación de hoy. Vamos a dar a nuestros oyentes una recapitulación. Hablamos de que hay muchas referencias en la Biblia sobre la comida, pero más importante que el alimento físico es el alimento espiritual, como se menciona en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es un versículo muy conocido que Jesús citó al diablo en el desierto, en Mateo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. En otras palabras, hay alimento físico y alimento espiritual. ¿Pero qué es ese alimento espiritual? El alimento espiritual es la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu. Aquí hablaremos de qué tipo de palabra en concreto, ya que la Biblia tiene 4 contenidos. Amén, amén. ¿Alguien recuerda los 4 contenidos de la Biblia? Historia, las enseñanzas morales, la profecía y el cumplimiento. Amén. Hermana Linda. Amén. Historia, enseñanza moral, profecía y cumplimiento. Y nuestro invitado de hoy nos va a ayudar con este tema en este día. Adelante, hermano John. Muchas gracias, hermana Linda, y gracias a Dios, primeramente, como se menciona en Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿verdad? Que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.
Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que nos acerquemos más a Él, Dios quiere que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Y hay cosas que se mencionan que no siempre son fáciles de entender, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy, la diferencia entre un bebé y una persona madura. No estamos hablando físicamente, porque físicamente es fácil de reconocer, pero más bien espiritualmente, ¿qué tan avanzado estoy? Hay mensajes muy profundos en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Se ve la séptima trompeta, se ven muchos misterios que sería muy bueno poderlos entender, ¿verdad? Para no ser el ignorante que lastimosamente falla en reconocer estas señales y lastimosamente muchas veces terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Yo siempre trato de preguntarle a la gente, ¿no te gustaría saber lo que está pasando en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? No tanto enfoquémonos en la venida de nuestro Señor Jesús hace 2000 años, que es obviamente algo muy importante, pero ¿qué tal ahora? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Quién soy yo de acuerdo a esta Biblia? ¿En qué capítulo encajo yo? Y esas son una de las muchas cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Y espero y le oro a Dios de que podamos entender y darnos cuenta qué tantos años tengo espiritualmente. Amén, amén. Amén. Profundicemos en las Escrituras. Estos contenidos también se dividen en dos. Cuando leemos en Hebreos 5, del 12 al 14, el apóstol Pablo habló de los creyentes infantiles y los maduros. No lo habría mencionado si no fuera importante. Amén. Estos creyentes infantiles solo pueden beber leche, pero los creyentes maduros pueden comer alimento sólido. Al igual que la lógica física en Romanos 1:20, Dios utiliza las cosas físicas para explicarnos las cosas espirituales. Amén. Adelante, hermano John, y continúa ayudándonos, por favor. Claro que sí, a mí me encantó ver cómo es de que Dios utiliza las cosas físicas, ¿verdad?, para explicar las cosas espirituales. Porque es algo muy, muy profundo y es muy bonito la lógica que utiliza Dios en Romanos 1:20, de donde nosotros podemos entender el mundo espiritual por medio de lo que ya ha sido creado por Dios. Es algo muy bonito, como nos decía en Romanos 1:20, que el hombre no puede tener una excusa de que no entiende, porque tenemos la creación para aprender de esto, ¿verdad? Y como especialmente se dijo en el último episodio, vimos que Dios hace una diferencia entre las personas de acuerdo al alimento espiritual que ellos reciben. El alimento sólido es para los creyentes maduros. En el mundo físico podemos entender eso también. Es muy raro uno ver a un hombre de 25, 30, 40 o 50 años tomando tetero, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en los países de ustedes al tetero, a lo que toman los bebés? Pacha, en mi país le dicen pacha. Imagínese uno ver a una persona con bigote y con barba tomando pacha. No hace mucho sentido, ¿verdad? Entonces vemos de que el alimento sólido es para los creyentes que han alcanzado la madurez. Amén. Y la leche, como lo menciona en Hebreos 5, ¿verdad? La leche es para los creyentes que aún siguen siendo infantes, que siguen siendo bebés. Entonces, yo esperaba saber claramente qué partes de la Biblia se pueden calificar como el alimento sólido, ¿verdad? Y qué parte de los 66 libros de la Biblia se pueden considerar como leche. Entonces, por más de que yo soy un creyente hace más de 30, 40 o 50 años y líder de jóvenes, en el caso mío, que ya llevo de creyente más de 30 años, nunca había profundizado tanto en estos temas de los que ustedes hablaron en el podcast. Y también me inspiran mucho los anfitriones bilingües y toda la ayuda que ustedes están dando para la comunidad en español para que se puedan acercar más a Dios. Amén. Muchísimas gracias de corazón, porque no solamente es para mí un honor participar, sino que también me nutro escuchándolos a ustedes cada vez que publican un nuevo episodio. Amén.
de dejar la pacha y comer la comida sólida. Destetarlos. Amén. Sí, muchísimas gracias. ¿Por qué mencionó todo esto? Porque espiritualmente es lo mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo trataba de decirnos, que los hebreos que habían estado recibiendo leche materna espiritualmente debían haber estado listos para pasar a la enseñanza más profunda, alimento sólido, pero seguían atascados con su mamila o con su pacha tomando leche. Amén. Así que para asegurarme de que estoy entendiendo, no es que la leche sea mala. Todos debemos empezar con la leche como infantes espirituales, pero también debemos avanzar y madurar. Y el alimento espiritual del que habla el escritor de Hebreos es la palabra de Dios. Las enseñanzas, es decir, los 4 contenidos. Pero, ¿cuál de los 4 contenidos es leche y cuál es alimento sólido? Amén. Esa es una muy buena pregunta y responderemos con las escrituras. Pero antes de eso, sigamos explorando algunas de las características físicas de la comida. Así como hay comida chatarra en el mundo físico, también hay comida espiritual que es muy mala, comida chatarra o incluso venenosa. Esta comida de la que estamos hablando es la comida de Satanás, que son falsas enseñanzas que pueden matar nuestro espíritu. Tenemos que tener cuidado con eso también para no causar daño accidentalmente a nuestro espíritu. Amén. Pero dentro del alimento de Dios que es bueno para nuestro espíritu, hay tanto leche como alimento sólido. Pero ¿podríamos conocer la diferencia si no lo sabemos? Entonces, eso indica que aún no somos un creyente maduro y significa que estamos en riesgo de posiblemente comer la comida de Satanás sin saber, al igual que un bebé, como cualquier cosa sin distinguir. Amén. Hermano John. Amén. Sí, eso es muy cierto. La verdad que una de las características de un bebé es de que lo que es bueno para ellos no lo pueden entender tan fácilmente y lo que no, ¿verdad? Uno de los ejemplos que yo siempre trato de poner es, si a un niño tú le pones unos chocolates o algún dulce enfrente y al otro lado le pones, qué sé yo, de pronto un diamante o una beca de 4 años de la universidad, por lo regular los niños siempre van a escoger algo que no necesariamente es lo que tenga el mayor valor, ¿verdad? El niño no está en una situación donde pueda distinguir entre el bien y el mal, pero los adultos sí pueden saberlo. Como dice en Hebreos 5:14, lo que ya compartíamos antes, ¿verdad? En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Amén. Ahí está una de las grandes diferencias entre lo que es una persona madura y lo que es un bebé espiritualmente hablando. Entonces, aunque no tomemos las decisiones más saludables, al menos lo sabemos a un nivel básico, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimento debemos de introducir a nuestro cuerpo? O lo pequeño que hay que cortar, lo que tanto tenemos que masticar para obviamente no ahogarnos y llegar. Que obviamente uno se alimenta para nutrirse, para que el cuerpo quede satisfecho y uno pueda obviamente seguir, que produzca energía, etcétera, hidratación. Pero si no masticamos bien o si no cortamos las cantidades correctas, en vez de nutrirnos podemos hacernos daño, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, tenemos que pensarlo espiritualmente, tenemos que aprender a masticar, tenemos que aprender a saborear y obviamente tenemos que aprender a distinguir antes de meternos algún alimento a la boca, para de esa manera poder digerir los alimentos fácilmente sin que nos atragantemos. Amén. Sí, hermano Jan, gracias. Tiene sentido, los bebés se llevan todo a la boca, probando su entorno. Sin embargo, no pueden comer ciertos alimentos como las uvas porque pueden atragantarse. Entonces, ¿qué es la leche y qué es el alimento sólido? Si ambos se refieren a la palabra de Dios.
Si tomamos la palabra de Dios y la ponemos en una especie de batidora, prevalecerían 4 capas de contenido que bastante representan todos los tipos de escritura de la Biblia. En pocas palabras, dentro de la Biblia, cada versículo puede ser categorizado entre 4 tipos de contenido. Está la historia, la enseñanza moral, la profecía, también el cumplimiento. Entonces, de estos contenidos, ¿cuáles se considerarían las enseñanzas lácteas? Como podemos entender, la leche y los alimentos sólidos se basan en lo fácil o directo o es comprender el contenido. Al igual que la leche es fácil de digerir físicamente, hay contenidos que sean espiritualmente fáciles de digerir, es decir, de comprender y seguir, y viceversa, con alimentos sólidos. Los alimentos sólidos requieren ser cortados, romper la comida en trozos pequeños o porciones pequeñas. Masticar, tragar, tarda en digerirse, pero en general aporta más nutrientes al organismo y es más delicioso. ¿No creen? Amén, amén. Así son las cosas. Echemos un vistazo a la historia. En términos de comprensión, si nos volvemos al libro del Antiguo Testamento de Deuteronomios 34:5, vemos lo que dice aquí. Y Moisés, siervo de Jehová, murió allí como Dios había dicho. Dios dice que Moisés murió y fue enterrado en Moab. La pregunta es, ¿fue esto difícil de entender? Amén, sí, no, en realidad no, es bastante sencillo de entender, es muy directo y la verdad que es bastante fácil de entender, hermana linda. Entonces la historia vendría a ser parte de la leche, ¿cierto? Claro que sí, fácil de digerir. Amén, correcto. Aquí no hay misterio, simplemente nos cuenta lo que ocurrió. Por supuesto, eso no significa que carezca de importancia. La historia tiene un papel en la Biblia muy, muy importante. Primera de Corintios 10:11 nos dice que la razón por la que la historia extensa fue registrada en la Biblia es para servir como advertencia y como ejemplo para nosotros que vivimos en el tiempo del cumplimiento. Amén, la verdad que sí, eso es muy, muy cierto. Como mencionábamos ahora, muchas veces nos enfocamos mucho, al menos yo lo hacía y yo me arrepentí ante Dios de esto, de que siempre criticaba mucho a la gente de la primera venida, de cómo no pudieron reconocer a Jesús y tantas cosas que pasaron. Pero la verdad que, pensándolo bien, no es tan fácil. En el momento que estaba sucediendo era muy difícil, porque para ellos no era historia como lo es para nosotros ahora. Y ahora para nosotros, como dice 1 Corintios 10:11, es lo que nos dice que la historia está escrita para que nos sirva a nosotros como un ejemplo y como una advertencia. Amén. Y no para que critiquemos a las generaciones previas, sino para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Muchas gracias, hermano John. ¿Por qué entonces la gente nunca aprende? Deberíamos aprender. No deberíamos ser como los pecadores del pasado que ignoraban la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermana linda. Así que la historia es advertencia y ejemplo. Dios inspiró la Biblia y nos sirve como ejemplo de lo que debemos y no debemos hacer junto con las consecuencias. Hermano John. Así es, también hay otras razones. La muerte de Moisés, por supuesto, no es un ejemplo de lo que hay que hacer o que no hacer, ¿verdad? Pero es importante saberlo por otra razón, una que vamos a volver a estudiar más adelante. Estas son cosas que pasan, son episodios que suceden, ¿verdad? Dentro de las enseñanzas acerca de la leche, también, aparte de la historia, también hay instrucciones morales. Si pasamos algunas páginas a Mateo capítulo 5, vemos que Jesús dio una muy buena enseñanza, o más bien dicho, muy buenas enseñanzas, direcciones como tal, morales, ¿verdad? En algunos casos,
incluso más estricta que la misma ley de Moisés, que era la que seguían los israelitas. Un ejemplo de estas instrucciones morales es, creo que ya muchos de nosotros hemos oído el dicho, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Como tal proviene de la ley de Moisés. Pero en Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 42, este es uno de los versículos que más nos hace pensar si verdaderamente los podemos cumplir o no. Jesús nos dio una norma extremadamente estricta para nosotros como cristianos, a la cual debemos obedecer. Y dice así: no debemos de devolver el mal con el mal, sino que debemos pagar el mal con el bien. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Dos males no hacen un bien. Además, las enseñanzas morales pueden no siempre ser fácil de seguir, pero se entiende con facilidad. Incluso los niños pueden comprender fácilmente las enseñanzas morales y su importancia. Amén, claro que sí. Incluso los niños desde muy pequeños, ¿verdad? En la escuela dominical son la mayoría de cosas que se les enseñan, ¿verdad? A mí una vez me lo dijo una amiga que trabajaba en el Ministerio de los Niños, que los niños se emocionan mucho aprendiendo sobre todas las historias de la Biblia. Los niños se emocionaban mucho al escuchar especialmente historias y cuando estaban ilustradas especialmente. Entonces también nos inspira mucho, ¿verdad? Porque los niños pequeños aceptan muy bien estas enseñanzas morales. Entonces no es de extrañar que Jesús dijera de que nosotros debemos de ser como niños para poder de esa forma llegar a heredar el reino de los cielos. Amén. Amén, amén. Amén. Y no es de extrañar entonces que esto sea, así como la historia, esto también es leche, la enseñanza moral, ¿verdad? Estas son enseñanzas que no son difíciles de entender, son muy directas, son más difíciles obedecer. Es más difícil obedecer estas enseñanzas morales que lo que es entenderlas. Así como no mientas, no mates, no robes, etc. Como decíamos ahorita previo, pon el otro cachete, en vez de repagar el mal con el mal, repaga el mal con el bien. Son fáciles de entender, pero son difíciles de obedecer. Vale la pena señalar que es a través de las enseñanzas morales, a través de esta palabra de Dios que nos puede cambiar. Esta palabra está ahí para cambiarnos, para hacer algo mejor de nosotros. Por eso es de que hablamos de la formación en la piedad y rectitud en los episodios previos. Esa es una de las cosas muy bonitas que vimos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice de que toda la escritura, no alguna, sino que toda la escritura es útil para enseñar, para reprender y también para el adiestramiento en rectitud. Amén. Así que las instrucciones morales también son muy valiosas, porque 2 de Timoteo 3, versículo 17 termina diciendo: a modo de que el siervo de Dios sea perfectamente o completamente creado para hacer toda buena obra. No alguna, sino toda buena obra. Amén. Entonces, así que esto nos deja con dos contenidos restantes. Ya hablamos de la historia, también hablamos de la enseñanza moral. Entonces, los dos contenidos que nos faltan son la profecía y, por supuesto, si hay profecía y viene de Dios, tiene que haber un cumplimiento. Amén. Amén, amén. El profeta Daniel lo transmite bien en Daniel 12, 8 al 12. Él no entendía la visión que Dios le dio, así que preguntó, pero Dios no le dio la respuesta, sino le dijo que estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. El fin es el momento en que se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. En el momento en que se cumplieron todas las profecías para el Antiguo Testamento, cuando vino Jesús, la profecía se cumplió y se pudo explicar porque había una realidad física. Por favor, hermano John, ¿podría ayudarnos con Daniel 12, 8 al 10? Claro que sí, con mucho gusto, gloria a Dios. Dice Daniel 12, del 8 al 10, y la palabra del Señor dice así:
Oí, pero no entendí. Entonces pregunté, mi Señor, ¿cuál será el resultado de todo esto? Versículo 9, me contestó, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, muchos serán purificados, hechos inmaculados y refinados, pero los malvados seguirán siendo malvados. Ninguno de los malvados entenderán, pero los que son sabios entenderán. Amén. Amén, amén, hermano John. Esto es muy, muy importante, así que nos gustaría si nos lo pudiera explicar una vez más, por favor. Amén, claro que sí, gloria a Dios. Dios dio estas profecías por adelantado, ese es el estilo de Dios, ¿verdad? Como lo decías ahorita, hermana Linda, hace 2000 años llegó sobre esta faz de la tierra el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ese es el nombre más bonito de todos los nombres, que es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Amén, amén. Y como tal, ese fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde el libro de Deuteronomio hasta el último de Malaquías. Entonces, el estilo de Dios, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, siempre es de dar las profecías por medio de los profetas de antemano, siempre es por adelantado. Ahora, no siempre pudieron ser comprendidas, ni siquiera por los mismos profetas, que eran los que estaban encargados de escribir las profecías. Esta era la voluntad de Dios, de que estas profecías solamente se llegaran a entender en el momento que Dios eligiese, en el momento oportuno. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, porque Dios, sabemos muy bien desde el libro de Génesis, de que Dios tiene un enemigo. Y ese enemigo, como todos sabemos bien, es Satanás, que siempre ha estado haciendo tropezar el trabajo de Dios. Él es el adversario. Y una vez que se cumpla la profecía, entonces ahí es donde podremos esforzarnos para comprender y conocer más la profecía. Y no solamente la profecía, ¿verdad? Sino que también tenemos que llegar a conocer la realidad, el cumplimiento. Cuando a eso se cumpla, tenemos que poder saber cómo reconocer cuál era la realidad de esa profecía. Amén. Por ejemplo, puedo decirle a alguien que tengo una sorpresa para él o para ella, ¿verdad? Y va a ser algo muy bueno. Y esa persona a la que le estoy diciendo no sabrá exactamente cuándo llegará, pero se lo entregarán a su puerta y sabrá con certeza de que es de mi parte por los detalles que yo ya le di. Si yo le digo a la persona, te voy a dar una sorpresa, te la voy a mandar tal día, tal hora, cuando le llegue, la persona va a entender de que sí fue real la promesa que yo hice. Este es un ejemplo muy básico para explicar la venida del Mesías. Dios nunca dijo el año exacto en que Jesús vendría o cuál sería su nombre. Sin embargo, muchos detalles. ¿Para qué? Para que la gente lo pudiera reconocer. Es una de las cosas que a mí más me sorprende cuando tengo la oportunidad de enseñar la palabra, de que en los 39 libros del Antiguo Testamento, empezando con Génesis hasta el último de Malaquías, hay cientos de profecías acerca de nuestro Señor Jesús. Ni una sola vez se mencionó el nombre de Jesús como tal. Hay muchas profecías, hay muchas promesas acerca del Mesías, pero ni una sola vez se mencionó el nombre de Jesús como tal. Entonces ahí es donde viene la importancia de entender esta profecía y, mucho más importante todavía, reconocer el cumplimiento, la realidad de esa promesa. Amén. Amén. La promesa de Dios era que Él enviaría el Salvador del linaje de David. Y así, en gran detalle, se registró en Mateo 1, Jesús vino de la descendencia de David, como estaba escrito, para que nadie pudiera decir que Él no vino de acuerdo a lo escrito, como Dios había prometido. Del mismo modo, Isaías 7:14, donde y cómo nacería Jesús, también fue prometido. Pero incluso cuando la profecía se cumple, sigue requiriendo un esfuerzo para comprenderla. Por ejemplo,
cuando a Nataniel lo invitaron y le dijeron: hemos encontrado al Mesías, al cual habló Moisés y los profetas. Y le dijo: es Jesús de Nazaret. Y él contestó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, él fue. Ellos le dijeron: vamos, ven y ve, corrobóralo con tus propios ojos. Y al él verlo, él comprobó que Jesús era el enviado de Dios y que había venido de acuerdo a la profecía. Por eso el Señor Jesús confirmó y dijo: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Excelente. ¿Por qué no había engaño? Porque él fue, lo verificó que fuera así. Amén. Amén. Sí, la verdad que sí se requiere mucho esfuerzo para verdaderamente llegar a comprender el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Esto no es algo que es así tan fácil como un truco de magia, y no solamente con mover una varita las cosas aparecen y se entienden claro. Al principio, la primera vez que uno lo lee, uno se puede llegar a confundir, pero después de que las cosas se cumplen, se vuelve más claro. Los discípulos no solamente lo entendieron, sino que también escucharon la explicación, el testimonio directamente de Jesús, y ahí fue que ellos llegaron a tener la comprensión. Ahí fue que ellos llegaron a entender. ¿Por qué? Porque se pusieron en una situación de que alguien les enseñara. Y hablando de ese tipo de ejemplos, hay un gran ejemplo que a mí siempre me inspira mucho. Es parte ya de historia. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, desde el versículo 26, y podemos continuar leyendo hasta el versículo 35. Pues más, hasta el 40 se puede leer. Y en este caso, este eunuco de Etiopía estaba a cargo del reino de Candace. El caso era de que este eunuco viajó desde Etiopía hasta Jerusalén. Y la única razón por la que él viajó hasta Jerusalén fue para encontrarse allá a los líderes, a los maestros de la ley, a los maestros de la palabra, a la gente que verdaderamente estaban en una posición de poder enseñarle la palabra de Dios, las escrituras como tal, a personas como él. Él se fue en una carroza y se fue en el desierto. Le tomaría a uno aproximadamente 11 horas en llegar desde Gaza hasta Jerusalén, lo que él hizo para ir a estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces, él se encontró a Felipe, venía haciéndose preguntas, viajó mucha distancia hasta donde estaban los maestros de la ley, ¿verdad? La gente que estaban en una posición de enseñar la palabra a gente como él. Y él, cuando regresó, él seguía escudriñando las escrituras. Él seguía escudriñando en específico un contenido profético en el libro de Isaías. ¿Y qué pasó? Se encontró con Felipe cuando venía de regreso, y Felipe hace algo muy, muy bonito y le preguntó: ¿usted entiende el contenido que está leyendo? Una pregunta muy bonita, ¿verdad? Y el eunuco, por más de que es una persona estudiada, una persona disciplinada, con mucho celo de Dios, también vemos de que era muy humilde. ¿Cuál fue la respuesta cuando Felipe le preguntó si estaba entendiendo el contenido que estaba leyendo? La respuesta hubiera podido ser: ¿sabes qué? Aléjate, me vienes a robar o quién sabe qué quieres. Pero no, la respuesta del eunuco fue: ¿cómo voy a poderlo entender a menos de que alguien me lo explique? Amén. Y es algo muy bonito porque se logra ver la humildad del eunuco. Una persona promedio, le podemos poner, si fue hasta el lugar principal donde se podía aprender la palabra y aún así no entendió, de regreso hubiera podido estar leyendo otras cosas. Dice: bueno, fui hasta allá donde me tenían que enseñar la palabra y aún así no me la pudieron explicar, ya me voy a dar por vencido. Pero el eunuco no hizo eso. El eunuco, por más de que no le pudieron dar la palabra completa, él siguió estudiando y estudiando y estudiando, y Dios se dio cuenta de esto y por eso mandó a Felipe a que se acercara a la carroza. Aquí va el ejemplo, y aquí es donde nosotros tenemos que poner a pensar. La escritura que él venía meditando estaba en el libro de Isaías y ya se había cumplido. Y Felipe comprendió la realidad. ¿Por qué Felipe comprendió la realidad? Porque Felipe había aprendido directamente de Jesús.
porque él había aprendido de Jesús. Nosotros también. Si nosotros no entendemos las profecías, y especialmente, una vez más, si hay profecías, debe de haber cumplimiento en la Biblia. Si nosotros no llegamos a entender eso, y solamente llegamos hasta cierto punto, tratando de resolver todo por nuestra propia cuenta, esa no es la actitud que debemos de tomar, ¿verdad? Esa no es la actitud, porque no todos lo sabemos. Hay cosas que para nosotros ahora son lo que era para el eunuco el libro de Isaías en aquel tiempo, ¿verdad? Para nosotros ahora es fácil entender esa palabra en el libro de Isaías. Como oveja fue llevado al matadero y nunca abrió su boca. Nosotros sabemos de que está hablando de nuestro Señor Jesús, que fue sacrificado por nuestros pecados. Amén. Pero la razón por la que nosotros podemos entender esto ahora es porque ya para nosotros se convirtió en historia. Ya esto se ha venido testificando por más de 2000 años. Pero no lo pensemos desde nuestra perspectiva, pensémoslo en la perspectiva del eunuco. El eunuco estaba viviendo cuando se cumplió, cuando recién se había cumplido. Él tuvo la suficiente humildad para buscar la ayuda de otros maestros. Y gloria a Dios de que Dios dirigió sus pasos al encuentro de la persona indicada, de la persona correcta. Se llamaba Felipe, pero no solamente por el nombre muy bonito de Felipe, sino que Felipe era un creyente maduro. Él no era un bebé espiritualmente, él era un creyente maduro. Y Dios utilizó a Felipe para que le ayudara al eunuco a conocer más acerca de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Es un detalle importante en la historia del eunuco. En Hechos 8:26, un ángel dirige a Felipe a dónde ir para que se encontrara con el eunuco. Así que también para nosotros, si tenemos un corazón que busca encontrarse con Dios, así de la misma manera nosotros necesitamos encontrar a alguien maduro para que nos enseñe a comer la comida sólida, que nos corte la carne en pedacitos pequeños como a los niños para digerir esa comida y poder crecer y llegar a la madurez del conocimiento de la profecía y el cumplimiento. Bueno, estoy muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes y poder aprender juntos sobre lo que es este tema de un infante y un maduro. Obviamente estamos hablando espiritualmente. Amén, claro que sí, gloria a Dios. La verdad que hay tanto para resumir que nos podemos quedar otra hora aquí hablando de este tema. Romanos 1:20, todas las cualidades invisibles de nuestro Padre Dios las podemos entender por medio de lo que Él mismo creyó para que nosotros entendiéramos. Amén, amén. Algo muy bonito en Deuteronomio 8:3, no solamente del pan vive el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca del Señor, ¿verdad? Sino que también necesitamos todas las palabras de nuestro Padre Dios. Estoy hablando de la comida sólida espiritual. Tenemos que enfocarnos en el alimento sólido de nuestro tiempo. Espiritualmente, ¿cuántos años tengo? ¿Soy un bebé de pecho? ¿Estoy gateando? ¿Estoy caminando? ¿Estoy en mi adolescencia? ¿O soy un maduro o madura ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta que yo le pido a Dios de que nosotros, por medio de este tiempo que compartimos juntos, nos podamos responder muy individualmente. ¿Cuántos años tengo? Pero espiritualmente no. Amén. Y con eso los dejo. Muchas gracias por la invitación una vez más. Espero me vuelvan a invitar. Dios los bendiga y muchas gracias. Para mí es un orgullo poder estar acá y toda la gloria siempre se la regreso a Dios. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, damos gracias a Dios por el tiempo que hemos compartido una vez más y espero que este tema haya sido de bendición para su vida. Para todos nuestros oyentes que han estado escuchando varios temas y se preguntan, ¿cómo puedo o dónde puedo encontrar a esta academia? No se preocupe, podemos ayudarle para que usted también pueda, como nosotros, aprender sobre este tipo de contenido. Es porque estamos conectados con ministerios y recursos que pueden ayudar a los creyentes que busquen convertirse en maduros. Así que por favor extienda su mano
nosotros estamos aquí para ayudarle a hacer esa conexión. Nos vamos a despedir, pero sin antes no olvidarnos de que usted se puede comunicar con nosotros y nuestro hermano Gustavo va a darnos esa información. Hermano Gustavo. Muchas gracias, hermana Silvia. En estos días nuestra batalla no es física, como nos dice en 2 Corintios 10, 4-5, que las armas con que peleamos no son del mundo, pero son espiritual y tienen poder para derrumbar fortalezas y tengamos cada pensamiento obediente a Cristo. Amén, amén. Entonces, en este esfuerzo espiritual, ustedes se pueden conectar con nosotros y escribirnos a vocesunidasenfe@gmail.com y seguir las redes sociales de Instagram y Facebook. También nos pueden escuchar por Spotify, Buzzsprout, Apple Podcast y Amazon Music. Si tienen un deseo de estudiar uno a uno, tenemos bastante gente aquí para servir a Dios y servirlo a usted y estudiar la palabra. Y por favor, también si quieren asistir a nuestros seminarios, son los martes y jueves a las 7:30, tiempo central de Chicago. Amén. Muchas gracias, hermana Silvia. Gracias, hermano Gustavo, por siempre estar ahí disponible para darnos esa información. Ahora nos despedimos una vez más, dejándoles saber que nos veremos aquí o nos escucharemos aquí el próximo episodio, la próxima semana, que estará también muy interesante. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Una vez más, que Dios me los bendiga. Manténganse creciendo espiritualmente. Les mando un abrazo fuerte. Dios me los bendiga y espero volver a reunirme con ustedes muy pronto. Hasta luego. Amén, amén. Muchas gracias, hermano John, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Que Dios les bendiga mucho y les esperamos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones. Gracias, hermano John, por compartir un día más con nosotros. Esperamos tenerlos de nuevo. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bendecidos. Gloria a Dios.